La presentación, siempre me gusta iniciar con un breve repaso de lo que se hizo, de lo que se contó ayer, y me voy a centrar pues, en un breve resumen. Ya esperamos que vengan también algunos compañeros aquí en la USB. Esencialmente lo que debéis tener en mente es que después de la llegada de los microscopios de textotúnel pusieron una revolución conceptual. Lo más importante que ha ocurrido es la llegada seguramente de los microscopios de fuerzas atómicas como herederos de la filosofía que había en el microscopio de textotúnel. Estas herramientas se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 25 años, de la misma manera que haciéndose cada vez más complejas y sofisticadas, de la misma manera que hace pues, a lo largo de los años 30, 40, 50, 60 se fueron desarrollando todas las técnicas asociadas, la mejor de las técnicas asociadas a la microscopía electrónica. Lo que empezó siendo, en el caso de la microscopía de fuerzas, el acercamiento de una palanca a una superficie hasta que hubiese un contacto y mantener un nivel de fuerza o de contacto sobre la superficie y arrastrar dicha punta con ese nivel de contacto hasta obtener un perfil topográfico y con varios perfiles topográficos reconstruir la superficie, se ha ido haciendo cada vez más sofisticado. Se pasó a lo que se vio que eran los modos jumping, ¿de acuerdo? El modo jumping pues consiste en especialmente acercar una punta que va vinculada a la pequeña palanca, se acerca a la superficie, entra en contacto, da un salto al contacto, podemos hacer una indentación más fuerte de esa punta sobre la superficie, que en función de su dureza, de sus propiedades mecánicas, va a sentir cierta deformación, mayor o menor. Luego podemos retraer la punta, siempre adosada a su palanca. En ese proceso la punta se siente adherida, si hay algún tipo de adherencia, pues por la superficie, y hasta que la fuerza que hace la palanca es suficientemente grande como para romper y se forma el salto de nuevo a la situación anterior. Todo ese proceso nos permite hacer un mapa de lo que es el acercamiento, la intensidad del salto al contacto, las propiedades mecánicas, dureza, de acuerdo, de la superficie, lo que tengo que separar para volver a recuperar, digamos, la situación de libertad de la palanca, y el salto que da la palanca para obtener, digamos, la situación esta de libertad de nuevo, lo que es el salto al vacío, que de alguna manera mide lo que es la fuerza de adhesión. Todo eso se puede poner en cada punto y hacer una topografía de cada una de esas magnitudes. Hay que tener una visión amplia. La palabra topografía no es solamente ver la superficie, en el sentido táctil de la palabra o del relieve. La topografía consiste en poder dibujar o flotear en dos dimensiones, tres, o que tengamos cualquiera de estas nuevas magnitudes. En algunos casos es posible hacer combinaciones de las dos cosas. Uno puede tener la topografía y sobre el mapa de topografía indicar a su vez con coloraciones distintas pues el grado de adhesión, etc. Como este tipo de modos, tanto el jumping como el modo de contacto, son agresivos con la superficie, a las que venís ahora, sí, estoy repasando lo gráfico de ayer. Como estamos de alguna manera siendo agresivos con la superficie, se inventan otro tipo de modos que intenten ser más cuidadosos con la superficie. Este tipo de modos son los llamados modos dinámicos, que se basan en acercar la punta, asociada siempre a esa palanca, a una zona más o menos distante, pero en la que empieza a haber interacción, y en ese punto empezar a hacer una oscilación, ¿de acuerdo? Y esa oscilación mantener esa amplitud todo el tiempo, incluso aunque me desplace. Esto se hace porque sencillamente es más fácil medir siempre los efectos sobre una resonancia que los efectos sobre la fuerza. Por ejemplo, como la resonancia es muy afilada, os acordáis en los dibujos que ponía ayer, uno tiene un gran pico, como un cuerno de resonancia, y en cuanto uno sale de la resonancia por cualquier efecto, enseguida la amplitud cae. Entonces es muy fácil ese tipo de comportamientos exponencial, en el que uno se va rápidamente del máximo,
son muy útiles para ser sensores de cualquier cosa. En este caso, nosotros nos sirve para ser sensores de la frecuencia de resonancia. ¿De acuerdo? Bueno, los modos dinámicos son complicados ya de por sí porque implica captar la oscilación, la amplitud de oscilación, la fase, pero encima la situación se hace más complicada cuando uno trabaja en biología, porque la mejor forma de trabajar en biología, o la gran ventaja que tienen estas microscopías respecto de las microscopías de transmisión, es el hecho de poder trabajar en entornos líquidos, es decir, con las entidades vivas. Claro, si ya tenemos que hacer oscilaciones de las palancas en una superficie, en el interior de un líquido, se nos complica tanto la instrumentación, que visteis que ya desaparecían los piezoeléctricos tal como para inducir las oscilaciones, y a su vez había que tener en cuenta que el líquido moviéndose debajo de la palanca, esas oscilaciones que tenemos que hacer ahora, en el que hay un oleaje, por así decirlo, en el que el líquido tiene su vida propia, todo eso complica muchísimo el experimento. Y hay que tener mucho cuidado en cómo se extrae información. Dicho de otra manera, pues lo que era una técnica muy sencilla se ha ido haciendo más y más compleja. Y como ocurre en los aparatos que ha comentado antes, cuando os ha enseñado la profesora, los difractómetros de rayos X, hoy en día realmente, aunque hay mucha teoría que saber para saber cómo funciona, casi todo da un software. Uno mete la muestra, le hace unas cuantas horas de rotaciones, o si es en un sistema de polvo, y al final es que el software detecta todos los elementos. Y entonces a uno le sale la estructura cristalina. Eso significa que ya está muy automatizado. Y hay software que de alguna manera no es capaz de reconocer algunos elementos, y cuando tenemos algún tipo de problema, tenemos que saber qué física se está manejando para poder detectar qué problemas hay. Con el AFM ocurre lo mismo, se están implementando todos estos modos dinámicos en las herramientas de trabajo, muy sofisticadamente, y en algunos casos pues no funciona. Seguramente hay experimentos en los que uno descubre que a lo mejor si queremos trabajar en un entorno líquido, por ejemplo liquidicerina, que es muy viscosa, pues todo hay que cambiarlo y reformularlo porque no está preparado la instrumentación para trabajar en las oscilaciones en glicerina. Pues estamos trabajando en un medio como el líquido, como agua. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que se sepa que estos instrumentos son muy dinámicos y que muchas veces depende de la adquisición que vamos a hacer del tipo concreto de estudio que vamos a hacer. Luego, la filosofía de las micropalancas se han utilizado también para ya sensores. En España, por ejemplo, es muy normal ya tener sensores para ir midiendo el nivel de fermentación en las cubetas de vino. Y todo ese tipo de palancas se utiliza para hacer sensores que van determinando qué grado de azúcares hay, qué grado de fermentos, para ir controlando con mucha precisión toda la producción, de tal manera que todos los vinos salgan exactamente iguales y no haya variaciones de un tonel a otro. Entonces, en vez de medir pues, con un aparato que tenía cierta precisión, ahora medimos con un aparato que tiene 10 o 100 veces más precisión, y entonces todas las digamos, añadas, todos los barriles pueden salir igual. Y dice eso, dice en lácteos, en yogures, etc. Y se usan con técnicas de sensores de muchos tipos y no son los basados en micropalancas. Por cierto, mañana en Mérida, no pasado mañana, daré una charla sobre nanotecnología y alimentación. O sea que los que están aquí se la perderán, a no ser que me retransmitan otra vez, pero en esta vez de acá para allá. Ahora voy a poner un segundo las imágenes más o menos, a ver si somos capaces, del final de la clase de ayer, sencillamente para refrescaros también los casos, digamos, como os dais cuenta, la presentación es larga, son 200 transparencias, o sea, es obvio que hay mucha información y en principio, bueno, vimos algunas como la de los microtúbulos, que os voy a repasar rápidamente, la posibilidad de poder hacer observaciones de proteínas, en este caso de membranas, de proteínas ubicadas en las membranas, que son los que forman los canales de calcio, o todos los que son todo tipo de bombas iónicas. Y en este caso, como las proteínas están muy juntas, forman una estructura cristalina, y tenéis una especie de cristal de membranas, de proteínas, perdón, que se pueden, digamos, estirar a voluntad, de tal manera que uno la desenrolla y puede medir las fuerzas que hay en esos procesos.
podemos observar procesos como los plegamientos del ADN en presencia de una proteína y todo esto, o podemos saber cómo trabaja como unas proteínas, que es la bola está, el punto brillante que veis en la pared, en la pantalla, pues cómo va trabajando con ADN, ¿de acuerdo? Pues obtiene una cadena de ARN y acaba sacando una proteína por el otro lado y uno va viendo cómo va encogiendo una de las hebras y va produciendo otra de las cadenas. Y lo que es muy importante es que esto permite a un biólogo saber jugar con cómo afectan estos procesos otras condiciones. Por ejemplo, hay gente que puede hacerle a esto una perrería, que es someterlo a radiación. Y decir, en qué momento la radiación daña el tipo de mecanismo de funcionamiento de este tipo de transcripción, para saber de verdad cómo es el daño que se está induciendo y por qué, por ejemplo, empieza a haber copias defectuosas, cuáles son los mecanismos que hay cuando es debido a radiación, o a temperatura, o a la presencia o no de un pH alto, un pH bajo. Todo esto se hace con una FM en una cámara que se llama de microfluídrica, donde uno puede con unas pequeñas espitas controlar la cantidad de ATP, la cantidad de OH, la cantidad de ciertas sustancias, de azúcares, y poderlo tener en una especie de micro laboratorio donde luego con el AFM, pues ahí dentro, como una especie de submarino que está ahí haciendo observaciones, podemos medir todas estas cosas, una cámara submarina, ¿de acuerdo? Pero con una resolución, pues en este caso como es biología, ya visteis que pues seguramente son 5 a 10 nanómetros, ¿de acuerdo? Porque es lo que vimos ayer, que en temperatura ambiente y con las resoluciones que tenemos es lo que se pueden ver en situaciones, en sistemas biológicos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son ejemplos en los que os lo quise comentar, y ahora os voy a poner otra serie de ejemplos que son más variados y que están relacionados con una iniciativa que os voy a contar aquí. Hace 4 años, en 2007 y en el 2009, con un grupo de gente tuvimos la oportunidad de organizar un concurso de imágenes del mundo atómico o del mundo molecular a nivel internacional. Todas las imágenes que veis aquí son de uso libre y están en esa página web. Lo digo para ilustrar trabajos y demás. Actualmente hay una colección de 110 imágenes que están todas comentadas, que son los finalistas de cada una de las dos ediciones 50 y 50, aunque realmente en el fondo que tenemos unas 900 imágenes que son los concursantes. Es el mejor premio del mundo de imágenes de FM, STM. El primer premio, el que maneja una FM, pues sabe que el primer premio son 5.500 euros. El segundo premio 3.000 euros y 1.200. O sea, haremos una nueva edición en el año 2012. Lo digo porque el que empieza a trabajar en esto igual tiene hasta un aliciente para enviar sus resultados al concurso. Una gran cantidad, casi un 20% de esas 100 imágenes corresponden a investigaciones realizadas en distintos lugares del mundo en biología. ¿De acuerdo? Y entonces aquí os voy a hacer una selección de esas imágenes para que veáis en qué ámbitos de la biología muy variados se está utilizando esta herramienta. Y en muchos casos veréis que ya no es de la biología tal cual, sino de la biomedicina, porque la aplicación, digamos, que además a la que le dan más recursos siempre es a la salud humana. Esta corresponde al segundo premio, es una imagen de un centro en Brapa, en Brasil, y es el segundo premio de la edición del 2007. Y eso que veis ahí, pues son glóbulos rojos. Son glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Y como viene escrito ahí, que no voy a leer, pues es después de haber sido sometidos a un tratamiento antibiótico. Siempre hay una gran polémica sobre si los antibióticos dañan o no la membrana celular de las células nuestras, ¿no? Nosotros queremos que dañe las membranas del ente biológico, la bacteria que nos invade. Pero claro, si daña su membrana, no sé por qué no va a dañar la nuestra. Entonces hay que ajustar mucho el tipo de antibiótico para que dañe esa membrana y haga una lisis de la célula y no la nuestra, ¿no? En este caso, estos glóbulos rojos lo que demuestran es que la membrana de nuestros glóbulos rojos sí se daña. De hecho, cambia de un aspecto suave a tener un montón de montículos. Bueno, esto es la primera vez que se ve con este tipo de herramientas, porque cuando uno usa microscopía de transmisión, esto no se puede ver. ¿De acuerdo? Porque el propio proceso de metalización de la superficie daña toda la estructura proteica y desaparece toda esa estructura. Lo más divertido es que si uno rebaja el tratamiento de antibióticos y vuelve a la normalidad, las células se autorreparan y la membrana vuelve a su normalidad, con lo cual uno puede ver que es reversible, ¿de acuerdo? O si no fuera reversible, uno puede intentar ver cuál es el medicamento que le da reversibilidad a la situación, ¿de acuerdo? Pero eso todo con unas células que están vivas, ¿no? Tienen forma de donut, o sea, es
nosotros lo llamamos los donuts en español, o sea, son los tres, y veréis que hay varias de glóbulos rojos, como esta. Esta es otro glóbulo rojo, donde aquí el tipo de defecto que presenta es distinto. ¿De acuerdo? Aquí lo que tiene es un montón de oligosacáridos. Cuando tienes exceso de sacáridos en la sangre, pues se producen grumos y se acumulan en la membrana de esta forma. Como veis, la membrana es muy lisa por lo general, que es como tendría que haber sido el glóbulo rojo, salvo que en este caso presenta pequeños grumos, acumulaciones de los oligosacáridos. ¿De acuerdo? Entonces uno lo que hace es que puede aumentar en este tipo de experimentos la concentración de oligosacáridos para ver esto más rápido. ¿De acuerdo? Y entonces son detalles que uno no puede ver con las microscopías convencionales, ni la óptica, porque la resolución no da. Estos montículos son del orden de 50 nanómetros, 40 nanómetros, luego en la luz no se ven con microscopía óptica. Y la única manera de poderlos ver, a lo mejor con luz, es ponerles un marcador fluorescente a la molécula de oligosacárido para que cuando se pongan en la membrana hagan fluorescencia y saber que están allí. Pero no sabríamos ni la altura ni el tamaño, porque no me permite ver el tamaño del montículo, porque uno ve un resplandor, pero no sabe si eso viene de una estructura de 50 nanómetros o de una sola molécula. Este fue el primer premio de la edición del 2007, del 2009, ¿de acuerdo? Una doctora de Singapur. Y aquí lo que presenta es otra estructura, esto vuelve a ser un glóbulo rojo. Nosotros le llamamos en español la tortilla de patata, ¿no? Pues sí. Entonces, este glóbulo rojo, si uno lo examina, pues no se parece a los otros dos, porque está sufriendo la enfermedad de la malaria. Y no se sabía realmente cómo es el efecto de la enfermedad de la malaria sobre el glóbulo rojo. Con las microscopías de transmisión, vuelvo a insistir, no se ven cómo son estos detalles. Y ahora lo que podemos ver es que se forma un montón de clústeres de la proteína que sintetiza el parásito de la malaria, y lo que hace es que esa acumulación de clústeres es la que lleva a que el glóbulo rojo deje de funcionar y eventualmente se estropee, se rompa la membrana. ¿De acuerdo? Entonces uno puede jugar a forzar las infecciones y estarlas monitorizando ya en tiempo real. Es decir, aquí ya no tenemos como paciente un ratón, tenemos como paciente o animal de observación una célula. De hecho podemos tener muchas. Y hemos cambiado de tener ratones de laboratorio, o cerdos o cabras, donde experimentan, a tener células. Nuestras células, ¿de acuerdo? De las que tenemos ahí cultivadas, las tenemos en cultivo y tal. Eso tiene dificultades. Por ejemplo, si uno quiere estudiar la misma célula, tiene que saberla cómo anclar y al día siguiente que el AFM la encuentre. Y es como encontrar una aguja en un pajar. Es decir, uno llega con para que os hagáis una idea, mover un átomo o acercarse a un átomo es una locura. Es decir, esto es como con una punta que puede ser del tamaño de una montaña, ¿no? De aquí del pico Humboldt, ponerlo boca abajo y la punta es como intentar hacer una manipulación, o en la ciudad de Caracas encontrar un alfiler o una pelota, perdón, de fútbol, ¿no? Con una cosa como el Humboldt. Eso es lo que nos estamos manejando cuando estamos usando una punta macroscópica para acercarnos a una entidad de este tamaño. Entonces es una locura. Entonces lo más normal es que al día siguiente uno encuentre otra pelota de otro individuo, no la del día anterior. Entonces esto lo que hay que hacer son experimentos en los que se hace un sustrato, en los que en el sustrato se hacen unos indicadores que son como pistas para luego saber en qué cuadrante te mueves, como unas coordenadas que hay que introducir. Y hay empresas que venden eso y ganan mucho dinero haciendo ese tipo de sustratos codificados para experimentos. ¿De acuerdo? Más glóbulos rojos. Glóbulos rojos, en este caso, enfermados con diabetes. Diabetes mellitus. ¿Lo veis? En este caso no se producen acumulaciones, de acuerdo, de material fuera, ni se produce una distorsión de la proteína, pero se aparecen deformaciones como muy grandes. ¿De acuerdo? Y en algunos casos se interpenetran unos a otros los glóbulos rojos. Entonces puedes ir monitorizando el efecto de cada una de las enfermedades. Pues esto es una plaqueta. ¿De acuerdo? Una plaqueta, pues una imagen de una plaqueta que suelen ser bastante pequeños. Esto está trabajando pues en 8×8 nanómetros. ¿De acuerdo? Una birria de tamaño.
Ahí vienen los detalles, está hecho con modo intermitente de contacto AFM, o sea, el jumping mode que explicaba yo ayer, que también se puede llamar de muchas maneras, ¿de acuerdo? Y en el fondo, este tipo de vesículas y demás, pues en este caso es una plaqueta en presencia de cloruro cálcico. Aquí lo que han hecho, ¿y para qué? Para forzar que salgan este tipo de extremidades de la plaqueta. ¿De acuerdo? Es decir, la plaqueta es más redondeada, pero cuando se le pone en presencia de cloruro cálcico, le salen estas extremidades. Estas extremidades son las que permiten una plaqueta con la vecina y la vecina hacer un entramado que es lo que tapa las heridas, las hemorragias. ¿De acuerdo? Las plaquetas. Por eso hay que tener las plaquetas altas, ¿de acuerdo? O si no tiene plaqueta uno tiene problemas serios. Bueno, esto es de un participante español. Bueno, como el concurso tiene una componente artística, muchas de las imágenes se han usado paletas de color interesantes, de acuerdo, como la de la tortilla en amarillo, podría haber usado el verde. Cada uno ya aquí es libre porque esto no es el color, y esto es muy importante. Nada de lo que estamos viendo aquí es el color de esta naturaleza. Todos son imágenes 2D o 3D de topografía, y aquí el científico metido artista, de dudoso gusto, ha usado una paleta de colores, que en este caso la topografía ha metido muchas coloraciones en poca altura, de tal manera que hay una combinación de colores. Podría haber sido más aburrido usar solo amarillos o grises. Bueno, ha sido esto que queda un poco psicodélico, de los años 60, 70, un poco así, tipo pop art, ¿no? ¿Esto qué es? Pues esto es un osteoblasto, una de las células que encuentras en generación, ¿no? Para fabricar óseos o huesos, ¿de acuerdo? Y se ve, y aquí, ¿qué es lo que se pretende con este experimento? Esto es un experimento en el que veis las estructuras de abajo, que son como pequeñas pirámides. Esos son pirámides que ha inducido, que ha hecho el hombre en un sustrato. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, yo deposito un osteoblasto y lo que yo quiero es que el osteoblasto crezca en la dirección que a mí me interesa que crezca, para hacer lo que se llama regeneración de tejidos, pero dirigida, y que no sea al azar, sino que yo sea en direcciones concretas. ¿De acuerdo? Hoy en día ya sabemos hacer conexiones neuronales en las que nosotros forzamos las dos conexiones neuronales usando un camino de nanotubos de carbono que está escrito sobre un circuito. Entonces las neuronas se conectan unas a otras, pero no como ellas lo harían de forma natural, sino en los caminos que nosotros decimos. ¿Eso para qué sirve? Experimento, todavía para nada, pero algún día quién sabe si no puede hacer ordenadores basados en las conexiones neuronales que nosotros hemos inducido. Y en este caso se prueban montones de principios activos que lo que hacen es que estas extensiones, estos brazos de pulpo, digamos, salgan en las direcciones que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque muchas veces, en vez de hacer un crecimiento lento del hueso, hay veces que ciertas estructuras, ciertos huesos, a mí me interesa crecerlos en una dirección más rápidamente que en otra, porque es la dirección primero de conectar, por ejemplo, dos extremos, ¿de acuerdo? Y luego forzar la otra parte. Y entonces eso lo que hace es que acelera muchísimo la soldadura entre los huesos. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los aspectos de la nanotecnología en medicina es la regeneración de tejidos, pero en la que usamos la nanotecnología tanto para observar con estas herramientas, pero también para forzar ya caminitos en los que esta regeneración tenga lugar. Esta que es un huevo frito, ¿de acuerdo? Pues no es un huevo frito, tiene la forma de un huevo frito, es una célula monocigótica, ¿de acuerdo? Que no tiene más interés que la han fotografiado. Aquí está estimulada, digamos, con todo eso que se ve allí, y entonces el hecho de estimularla lo que hace es que en el fondo, pues lo mismo que antes, se extiende muy rápidamente los monocitos, ¿no? Esta también bastante eléctrica de aspecto. Esto que veis ahí son los primeros momentos en los que el colesterol se acumula sobre una superficie. Lo llaman los rafts de colesterol. Estas montañas, como veis ahí, tienen solo un nanómetro de altura. Son las moléculas de colesterol, cuando llegan y se encuentran sobre una superficie, se empiezan a acumular. ¿Pero cómo lo hacen? En grumos, lo empiezan a recubrir todo por igual. Bueno, pues este experimento era sencillamente para intentar ver cómo era, y lo que ves es que se forman islas y luego esas islas se conectan. Esto es en los primeros momentos. Fijaros que estamos hablando de un nanómetro.
Cuando un tipo se le obstruye las venas por el colesterol es que ya son milímetros o décimas de milímetros, según el caso. Entonces aquí estamos como en los momentos iniciales, ¿de acuerdo? Pero sí que interesa mucho saber cómo se hace esa conexión, cómo se depositan, ¿para qué? Para saber si lo puedo evitar. Muchos fármacos lo que hacen es que intentan incidir en ese primer momento en el que esta estructura se acopla sobre la superficie, estas primeras montañas. ¿De acuerdo? Si lo podemos lograr, entonces no acumularíamos el colesterol en las arterias o en las venas, aunque sean los capilares, y eso produce pequeños derrames o trombos o lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una célula cancerígena, una mórula premetastática, ¿de acuerdo? Esto es el inicio de una metástasis. Entonces son células, fijaros, de simetría 5, esta que no le gusta la naturaleza. Es que es bastante habitual que a escalas pequeñas, es decir, las cosas ordenadas no pueden tener simetría 5, como visteis en cristalografía, pero en cambio cuando las cosas son pequeñas y están aisladas, les gusta mucho la simetría 5. Las estrellas de mar, los icosaedros, ¿de acuerdo? Es uno de los sólidos platónicos, muy estable. Los clústeres de 13 átomos son icosaédricos, uno dentro y 12 fuera, ¿de acuerdo? Y estas mórulas pues también tienen simetría icosaédrica, que no es típico en las células humanas, pero ¿qué ocurre? Que claro, la conformación del exterior de las células cancerígenas suele ser distinta. Ha habido muchos cambios en la membrana, por ejemplo, las proteínas de membrana, y hace que crezcan de otra manera. Bueno, esto es un fibroblasto. El autor pone esta imagen porque le recuerda un delfín. Y si ya lo hace una coloración entre zonas entre azules y blancos, pues esto es un delfín en el medio del mar, ¿no? Pero realmente esto es una observación de los fibroblastos. Y en este caso, lo que han necesitado es una proteína para hacer marcadores fluorescentes. ¿De acuerdo? Aquí no se ha visto, no es una imagen de fluorescencia, solamente es de FM, pero la idea es, ¿de acuerdo?, que a su vez esto puede estar emitiendo luz, y entonces podemos estar haciendo microscopías de algún tipo óptico, con focal, por ejemplo, a la vez que hace esa FM. Lo importante de este trabajo, como pone abajo, es que la FM permite saber, en este caso de los fibroblastos, cuáles son sus propiedades mecánicas. Son fibras, pues a nosotros nos interesa saber si son muy duras o muy blandas, si son muy resistentes, si es posible partirlas, cuáles son sus módulos de Young, cómo evoluciona esa dureza de acuerdo con el tiempo, etc. Una bacteria. Bueno, esto, igual que pasaba en la primera transparencia que os puse, esta sí que es una bacteria que está siendo atacada por un antibiótico, péptido, y entonces sí que se ve la degradación de la membrana. Cuando uno acumula ante una dosis fuerte, la membrana llega un momento en el que se agrieta y explota y revienta. Se produce la lisis de la célula. Esto es lo que busca por el antibiótico, ¿de acuerdo? No a lo mejor lo que pasaba en la primera transparencia. Pero esto sí que sería un ejemplo típico. Bueno, esto todo lo habéis visto, pues es una Escherichia coli que ha estado muy de moda en España durante el último año con el tema de las exportaciones de pino y no, y al final no era problema de nuestras plantaciones. Pero bueno, sencillamente es para demostrar cómo es posible ver no solamente la bacteria, sino los filamentos que salen en las estructuras flagelares que aparecen en los pili. De acuerdo que esto habitualmente no se ve con un microscopio óptico. Y esas estructuras siguen estar ahí presentes. Todavía no sabe bien cuál es su función, pero están ahí y sirven para interconectar y formar redes de las bacterias y demás, ¿no? Fijaros que los flagelos tienen del orden de 20 a 30 nanómetros, o sea, fuera del alcance de la visión óptica, y con el TEM también, porque son tan débiles que se degradan ante un tratamiento de metalización que no funciona. Cianobacterias. Estas son bacterias, ¿de acuerdo?, que no necesitan oxígeno para vivir, viven en unos entornos muy agresivos y hacen en vez de hacer la fotosíntesis usando oxígeno, pues usan la energía térmica, por ejemplo, si están en un volcán, en las cercanías de un volcán, y lo que hacen es que trabajan con azufre en vez del oxígeno. Entonces son bacterias especiales que se investigan, y en este caso, pues esto es una imagen que no va más allá. Sencillamente, en este caso, pues era bonita, parece un empedrado, es una colección de cianobacterias. Otra bacteria, Geobacter sulfureducens, que es lo mismo, son bacterias que trabajan reduciendo el azufre. ¿De acuerdo? Hay mucha investigación en este tipo de bacterias porque
Bueno, hay muchas bacterias, pues, tipo fermentos, que también trabajan en ausencia de oxígenos, ¿no? Entonces, sí, lo que se necesita muchas veces es conocer cómo funcionan. Y hoy en día, en vez de abrirlas al microscopio óptico, que lo primero que hacen en un laboratorio lo meten en el microscopio de fuerzas. ¿Para qué voy a complicarme la vida y estar ahí si se mueve? Pues bajo y ya lo veo directamente en primera persona, la bacteria. Bueno, fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Esto es una cosa bastante habitual. Lo que son las fibras de colágeno en las observaciones, pues una de las cosas que más gustan, y sobre todo gustan porque además tiene unas propiedades mecánicas bastante potentes. Estas fibras de colágeno, además, que se aparean y forman lazos, hay mucha gente que está trabajando en ingeniería de tejidos para orientarlas de tal manera que uno pueda crecerlas formando el equivalente a una cuerda, de tal manera que se entrelacen. ¿Por qué? Porque se sabe que tiene unas resistencias a tracción como fibra gigantesca. De hecho, esta fibra viene del tendón de Aquiles, que es uno de los tendones, digamos, que es capaz de resistir más la tracción, de la tensión. Pero si tú pudieras hacer a nivel industrial este tipo de fibras y tejerlas como si fueran hilos de seda o demás, pues tendríamos el equivalente del tendón de Aquiles, pero en un trenzado. Y eso es una aplicación de una inspiración biológica, pues el ver cómo podemos darle una salida. Igual nunca se logra, pero igual se logra con otra fibra. ¿De acuerdo? Es complicado, no es de todas formas sencillo. Esto es lo mismo. En este caso, estos son los que comentaba el otro día. Estos son fibras de amiloides de la microglobulina, que son estas que están aquí. Esto es una fibra de colágeno y lo que se ve abajo son las fibrillas de los amiloides. ¿De acuerdo? La enfermedad del amiloide es una enfermedad que estas fibras aparecen solamente en pacientes que se someten a diálisis. ¿De acuerdo? Y les aparecen este tipo de fibras sobre el colágeno. Y, ¿de acuerdo? Pues esto está además sacado de la cabeza del fémur. Entonces, esto es una forma de diagnóstico. Es decir, él no sabía cuál era la causa de esta enfermedad y, por lo visto, estas fibrillas que aparecen ahí son responsables. Y entonces uno tiene la forma de hacer una diagnosis que antes no tenía acceso a ella. Él podía identificar causa-efecto. Este es uno de los premios. Esto es lo mismo también, beta-amiloides. Estos son el mismo colágeno en otra superficie, en este caso de mica, en la que se ven oligómeros, que son estas pequeñas bolas que hemos visto antes en la superficie de un glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Y este tipo ha hecho una coloración que parece esto un cangrejo, no sé, unas patas de cangrejo sobre en un plato de loza, pero bueno, lo ha llamado una verniz. El título de la imagen es una venís, que es un tipo de cristal veneciano, ¿de acuerdo? Porque parece mucho una vidriera, recuerda. Veamos, es otra forma obtenida al aire de fibrilas de beta-amiloide, que son las que salían. O sea, estas que se ven aquí en la imagen anterior, estas pequeñas fibras pequeñitas, son estas que se ven aquí, pero más grandes. Exactamente lo mismo. Bueno, fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Sobre un sustrato polimérico, PLCA, y cómo se forman. Estas fibras, lo que ocurre es que esto es divertido porque aquí lo que hacen es formar unas estructuras dendríticas, dendrímeros. Entonces, bueno, es una forma de saber en qué momento se forman abultamientos, unas pelotas, y tiene una estructura de dendrímero, que es una de las estructuras que más aparecen en la naturaleza. ADN en forma toroidal, es una imagen normal de ADN. Esta fue premiada sobre todo por la parte estética, le gustó al jurado, etcétera. Pero este enrollamiento se produce, como viene ahí, en presencia de lo que se llama daunorubicina, que es como una de las fotos que he puesto antes. En presencia de ciertas proteínas, el ADN empieza a enrollarse. ¿De acuerdo? Esta fue una de los premios de la primera edición, de los 5 primeros, pues creo que la cuarta. Estos son estructura de timina, es una base. Es un ADN hecho de timina, es un ADN aburrido. Timina. ¿De acuerdo? Que no existe en la naturaleza, porque eso no secuencia nada. No tiene información. Pero sin embargo es muy divertido porque la timina, ese hilo, cuando se deposita en la superficie, forma estas estructuras hexagonales, caminos hexagonales. Y además hay otra cosa muy divertida, que la timina, así forever, es un polímero que puede ser conductor. Bueno, entonces, ¿qué se le ocurre a una persona? Pues decir, si yo sobre un silicio hecho timina de forma controlada
y me produce patrones que son parecidos a los circuitos, esto se puede utilizar para que sea la base de hacer mis circuitos. ¿De acuerdo? Y luego puedo utilizar alguna molécula para hacer conectores. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor uno de los reemplazos, una posible hipótesis de reemplazo de la estructura del silicio puede ser el grafeno, pero tampoco es descabellado pensar que pueden ser circuitos basados en material biológico. ¿De acuerdo? Porque además pueden conectar muy bien con otro tipo de moléculas que pueden hacer de memoria, etcétera. Entonces, ahí hay que estar abiertos a cualquier tipo de apuesta. Dentro de 20 años no sabemos cómo van a ser nuestros ordenadores, pero a lo mejor se hacen en fábricas más parecidas a una fábrica de cosmética actual que a una planta de silicio, según el tipo de técnica que se utilice finalmente para hacer simulación de cálculo, ordenadores para cálculo y simulación. Esto es ADN, pero que sometido a es un copolímero en el fondo, en donde cadenas de ADN con el PFS, el poliferrosilanato, se han unido y forman esta estructura polimérica. ¿Lo veis? Son estructuras tridimensionales porosas, de estas que comentaban antes, que cuando uno tiene una estructura porosa 3D desordenada. Y es muy fácil, se hace con síntesis química, pero es a partir de biopolímeros. ¿Qué utilidad tiene esto? Membranas para desalación. Entonces el ADN no hay que verlo solo como un material que está ahí para secuenciar cosas, la vida de entes, sino que es un material de trabajo. Y además tiene una ventaja sobre otros materiales, es que uno de los pocos premios Nobel español que hay, Severo Ochoa, descubrió la técnica PCR, que es la posibilidad de poder replicar a partir de una muestra 10 a la 23 muestras para poder tener la medida, ¿de acuerdo? Por la recombinación de la polimerasa, la reacción esta PCR. Entonces, esta técnica lo que te permite es tú tienes un pequeño polímero que sabes que lo has sintetizado y funciona, con el ADN, una cadena, y entonces puedes pasar a tener kilos a nivel industrial en un reactor con esa técnica. Por eso es muy importante las técnicas de biológicas, porque en nanotecnología, como la de química, nada se podrá aplicar si no haces productos en masa. Las técnicas litográficas, estas que usamos, las de óptica se salvan porque como son holográficas, cuando se imprime un circuito se hace todo a la vez. Entonces haces una foto y haces tienes ahí un circuito prácticamente, con unos cuantos procesos. Pero todo esto que estamos diciendo de mover átomos, hacer litografía, escribir, es lentísimo. Escribir el Quijote con técnicas litográficas, una página, le lleva a un estudiante horas. Y aunque aceleremos mucho, igual lo hacemos en segundos. Y aunque aceleremos mucho, igual lo hacemos en milésimas de segundo. Tenemos que correr para eso. Pero es que en un transistor, en un procesador, necesitamos meter 1000 millones de motivos. Si yo tengo que hacer 1000 millones de motivos y en cada motivo tarda una milésima de segundo, es 1 millón de segundos. Muchas horas para hacer un solo transistor. Pero es que necesito vender 1000 millones porque todos queremos tener móviles. Entonces, las técnicas de litografía átomo a átomo son experimentales, pero seguramente tengan muy poca traducción a nivel empresarial, de industria. Pero en cambio, las técnicas de biología y química sí son las que tienen mucha capacidad de producir objetos en masa. Y eso es lo que hay que ver cuál es el papel de cada una de las ciencias en esto del tema nano. Eso sí, muchas de estas cosas pueden ir dirigidas por aparatos que van a estar hechos por físicos, con técnicas físicas, de medida, de detectores, de sensores, de control, ¿de acuerdo? De precisión. Y decir todo esto, que esta exposición, ahora mismo, que ya termino esta parte, la exposición ha estado por esto, no solo es un concurso, sino que yo además la he formado en una exposición que lleva, o sea que aparte de ser científico, ser gestor en el ministerio, pues llevo de hacer libros de divulgación, pues llevo exposiciones por España, ahora está en Navarra, pero hay una que está corriendo en Colombia, en paralelo, por las universidades de Colombia, aquí en Venezuela no se pudo, no voy a entrar a ver por qué, y hay otra que está en Bulgaria. Entonces, por lo menos hay en 3 países del mundo que está la misma exposición, ¿no? Hasta la de Bulgaria está hasta traducida al búlgaro en cirílico, que es bastante divertido ver todos los letreros en cirílico. Lo que veis abajo son los links, que no sé si se pueden ver, no se puede entrar. Bueno, a ver películas, pequeños cortos, donde aparecen todas las imágenes con música en YouTube, para que veáis un poco que cuando uno le mete un poco a unas imágenes de estas, le mete 2 minutos de música, pues mejoran bastante. Bueno,
Y vamos con la tercera parte, que esta no es, tampoco, es esta. Bueno, la tercera parte que voy a contar tiene que ver esencialmente con trabajos de investigación que ya están siendo desarrollados, y cuando tengo tiempo, que ahora tengo menos tiempo, en los últimos 3 años con un grupo de trabajo muy importante, multidisciplinar. No muy importante el grupo de trabajo, sino muy importante que sea multidisciplinar. Porque a todos los que trabajamos en este tipo de equipos nos han abierto los ojos sobre formas de trabajo, ciencias que para nosotros eran ocultas porque están en el edificio de al lado y con las que no tenemos conexión. Este trabajo pues está hecho por gente que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid, que son expertos en microscopía, en concreto Julio Gómez, que se ve ahí, pues es una persona que es uno de los fundadores de una spin-off de la Universidad Autónoma, que es la empresa Nanotech, de la que os enseñé el otro día el software, ayer, que es el software gratuito, es una empresa que vende microscopios, pero que tiene software gratuito. ¿De acuerdo? Luego hay un grupo de investigadores que está liderado por Mauricio García Mateu, que son biólogos, son virólogos, trabajan en virus, esencialmente. Luego está López Carrascosa, que es el tipo que más sabe de microscopía en toda España, es el presidente de la Asociación Española de Microscopía, fue durante muchos años y trabaja en reconstrucción tridimensional de virus, de proteínas, etcétera. Trabaja en el Centro Nacional de Biotecnología, que es uno de los mejores centros de investigación de España en estos momentos. Y luego está una colaboración que tenemos con la Universidad Rige en Holanda, que hace simulaciones 3D, ya las veréis luego. Y luego, pues mi estudiante, que es de origen marroquí, y yo. Todo esto está dentro del entorno de un programa de la Comunidad de Madrid, en el que trabajamos 8 grupos de investigación, que se llama el programa Nanoobjetos, donde hay una consistencia pacífica por ahora de químicos, físicos y biólogos. ¿De acuerdo? En este intervienen pocos químicos, pero sí que hay otras colaboraciones dentro de esta malla de 9, es como una especie de mini red, pero con una financiación de 5 millones de euros para 5 años. ¿De acuerdo? O sea, es una red de estas. En Madrid hay del orden de 20 programas funcionando. Cogen a grupos, digamos, razonables, es decir, buenos, y los juntan, bueno, se proponen ellos proyectos conjuntos, pero tienen que ser multidisciplinares. ¿De acuerdo? Y esto es a nivel de la Comunidad de Madrid. Bueno, como muchos sois físicos, químicos, ingenieros y otra gente de mal vivir, no tenemos ni idea muchas veces de lo que es un virus, salvo cuando uno tiene una gripe y dice, pues te ha pillado un virus, ¿de acuerdo? O yo que tengo en el ordenador, que el otro día estaba en casa de Anuar y ahí he cogido un virus, lo siento. No sé, el virus informático, en este caso. Bueno, un virus es una estructura muy sencilla. Es tan sencilla que la gente no sabe si catalogarlo dentro de la biología o dentro de alguna otra cosa, porque claro, si no es en la biología, pues los hombres se quedarían ahí un poco perdidos, ¿no? Está entre la materia inerte y la materia no inerte, porque tiene muchas de las funciones de los seres vivos, pero otras carece de ellas. Y entonces necesita parasitar a alguien para poder hacer ciertas funciones. Luego no es autónomo, que es uno de los requisitos, por ejemplo, que suelen tener los seres vivos más para todas las funciones, incluidas la de reproducción. Aquí estos tipos, para reproducirse, necesitan a una entidad exterior. Tienen que tener una cápsida, una envoltura, que puede ser muy complicada, ¿de acuerdo? Como pasa con el virus del SIDA, que además encima es mutante, con lo cual cada X tiempo cambia, entonces no hay forma de descubrir cómo va a estar el virus en ese momento, entonces el sistema inmunológico se vuelve loco. Y luego tienes en el interior el material genético. Cuando el virus está vacío se dice que es una estructura de cápsida, o cápside, según aquí es cápside, pues en España es cápside. Y cuando está completo con el ADN dentro se llama virión. ¿De acuerdo? Virus o virión. Pero generalmente se suele hablar de virus para todo, vacío o lleno, y cápsida o virión para lleno o vacío. ¿Qué características tienen? Son enanísimos, de entre 20 y 300 nanómetros. Están bien controlados. Hay una fauna de virus de unos, no sé si son 3.000 o 4.000, o sea, no hay más. No es que los virus salgan, hay mutaciones de esos virus, ¿de acuerdo? Pero los virus no es como hay millones de especies, o que quedan por conocer, como pasa, pues no sé si virus quedan alguno por conocer, porque generalmente es fácil detectarlos. ¿Por qué? Porque como viajan mucho, enseguida
cuando alguien cae enfermo es que hay un virus y suele ser una mutación, pero realmente hay muy pocas especies. Yo no tenía ni idea de esto, pues descubrí que no hay tantas especies de virus como uno podía pensar, no es un mapa tan complicado. Hay muchos más mamíferos seguramente, o aves, o ya lo digo, pues insectos. Son de forma regular. Y como son de forma regular, se pueden cristalizar. Eso es clave. Porque uno, igual que tiene pequeñas estructuras que las cristaliza, y como habéis visto en la clase anterior, una vez cristalizadas las puede someter a rayos X y detectar cuál es la composición y dónde están los átomos de cada tipo con un sincrotrón. Un virus cristalizado, es decir, un cristal formado de virus, se puede llevar a un sincrotrón. Ya no vale... esto para que en la clase anterior os ha debido quedar claro, espero, que uno puede trabajar con un difractómetro a nivel de laboratorio, como los que hay aquí. Por ejemplo, este ya tiene 2, que son los láseres estos azules que ha puesto y demás. Y eso lo que ocurre es que cuando tienes una estructura cristalina muy sencilla, con un poco de foto, con un poco de luz, vale. Eso tiene que ver con el revelado. Si solo hay 2 o 3 cosas para que haya interacción de la luz, pues la luz llega y con poca intensidad le da tiempo a los fotones a hacer todos los posibles caminos, todas las interferencias del mundo y salir. Y ahí va la información. Ondas constructivas, ondas destructivas, ¿de acuerdo? Pero cuando tienes una celda unidad con muchos átomos, como un superconductor de alta temperatura o una zeolita, si tienes 500 o 1000 átomos en la celda unidad, cuando llegan los fotones y tienen que empezar a hacer todos los recorridos, tardan mucho. Necesitas mucha intensidad para tener un revelado más rápido, ¿de acuerdo? Y entonces en vez de hacerlo en tu difractómetro te vas a un sincrotrón, porque si no, no hay manera. Bueno, cuando cristalizas una proteína, que también se puede cristalizar, estás cristalizando cosas con millones de átomos. Luego la única manera de verlo es, de hacerles la foto, entre comillas, es ir a un sincrotrón. Una de las líneas más importantes de los sincrotrones siempre es la de material biológico, la de proteínas y los virus, pero sobre todo proteínas. Cualquier fármaco que sintetizas hoy se es capaz, si el fármaco no cristaliza, se le acopla algo que pueda cristalizar para poder estudiar su estructura con rayos X. Y entonces la empresa sintetiza un fármaco, pero sabe a los 2 días cómo es la estructura donde están todos los átomos. Si son moléculas de 500, pues estupendo. Y si son de 2 millones, también. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante. Se pueden cristalizar. Y son parásitos. Eso también es importante porque uno de los seres a los que nos parasitan somos nosotros. ¿De acuerdo? Es evidente que todas estas investigaciones que estoy aquí contando, que voy a contar, están hechas, pero en laboratorios normales y por lo tanto no van a ser con virus que afecten a humanos. Lo hacemos con virus que afectan a ratones, con lo cual lo que no hay a cabo de un tiempo son ratones en ese laboratorio. En todo caso, los que enferman son ellos. ¿Qué tipos de virus? ¿Cómo se clasifican los virus? Pues aquí tenéis la forma, los estándares por su forma. Pues los hay cilíndricos, ¿de acuerdo? Un montón de ellos. Icosaédricos y complejos. Los complejos suelen tener una cápsula icosaédrica con varias envolturas además alrededor de camuflaje. Y luego tiene un cuello y una especie de fibras o patitas, que es lo que le permite aterrizar. De hecho, si uno ve un virus, pues le recuerda mucho a una cápsula que iba a la Luna. Solo que viene a la Luna, aterriza en la membrana. ¿De acuerdo? Y tú usas ese sistema de patas como anclaje y el cuello para inyectar, como una jeringa, para inyectar el ADN. ¿De acuerdo? Ahí los tenemos de nuevos. Ahora, ¿por qué hacemos...? Nosotros nos hemos centrado en cápsidas icosaédricas. Todo esto que voy a contar es mentira. En realidad uno lo que trabaja primero es con una cápsida de un virus que tiene a mano en el laboratorio y luego justifica porque trabaja con cápsulas icosaédricas. Pero las icosaédricas son, primero, las que dan más estabilidad al sistema. Los icosaédricos son estructuras muy estables, ¿de acuerdo? Y son aquellas además en las que tienen, en general, presentan mínimos de energía de toda la estructura proteica. Bueno, luego los virus a su vez pueden ser que lleven dentro ADN o ARN. Los hay que afectan a células animales y vegetales o a bacterias, que son los bacteriófagos. O sea, que entonces hay muchas formas de clasificarlos. ¿De acuerdo? Esto os va a quedar. ¿Qué hace un virus? Pues un virus está el tipo inerte, flotando, y cuando entra en contacto con un candidato a ser infectado, produce un ciclo entero de lo que veis aquí. Entra,
con inyección de ADN, el ADN entra dentro en el interior del ARN y lo que hace es que el tipo, ese ARN, pasa a ser parte del ARN de la célula. Y la célula usa la maquinaria celular para sintetizar proteínas a partir de ARN, pues usa la maquinaria celular y como los ribosomas son tontos, pues sintetizan lo que haya por ahí. Y aparece el ARN de la célula bien y si aparece el del virus también. Y entonces empieza a sintetizar las proteínas que el virus necesita para construir otro virus. Entonces el código genético que lleva el virus, lo único que tiene es una información muy sencilla, es corto, una base muy cortita, y lleva la información necesaria para producir las proteínas de la envoltoria y la cadena de ADN otra vez. Pero eso además tiene que ser muy astuto, porque estas proteínas tienen que ser dentro del virus capaces, eso no se sabe todavía cómo funciona, son capaces de verse de todas las proteínas que hay allí, que hay muchas, que sintetiza la célula para su funcionamiento, se reconocen entre sí y forman un icosaedro. Y encima enrollan dentro el ADN, otra vez para... Y cuando hacen eso muchas veces, el virus, ¿qué hace? Crece la población de virus dentro de la célula y la célula revienta. Y vuelta al exterior. ¿Cómo es todos estos procesos? En eso se trabaja. ¿Por qué? Porque los fármacos son interesantes para saber si puedes romper el proceso del ensamblado, porque cambias, si mutas el ADN para que genere las proteínas de la cápsida, pero estas no se saben ver unas a otras, pues bueno, igual la célula igual revienta también, pero sin virus. Entonces muere una generación de células, pero la siguiente no infecta. Entonces, los fármacos pueden atacar en muchos momentos. Hay otros fármacos que pueden atacar, hacer que la pequeña apertura del virus no se abra. Tapona eso. ¿De acuerdo? O proteger a las células para que en los sitios donde se hace ese anclaje no se produzca. O sea, tú tienes que tener un montón de estrategias en contra de este tipo de enemigo. Y entonces, pero para eso hay que tener radiografiado todo el funcionamiento. Bueno, pues todo esto viene escrito así. ¿De acuerdo? Luego hay virus muy astutos, como estos que están en el gráfico de la derecha, que los virus, su ADN se incorpora en el ADN del huésped, pero no a la primera de cambio se reproducen, sino que tu ADN se inserta en el de la célula del huésped y el tipo está haciendo muchos ciclos de vida, incluso muchas divisiones celulares, sin que el virus aparezca. Y de repente, no saben por qué, que no sabe bien, cambios de pH, aumento de radiación, aumento de temperatura, algo, hay un cambio que hace que de golpe, en un momento dado, eso que estaba durmiendo, aparezca. ¿De acuerdo? Mientras está ahí, eso se llama el ciclo lisogénico. ¿Por qué es interesante los virus? Pues para los médicos, los biólogos, los veterinarios, la gente que hace genómica de plantas, en la agricultura, porque hay muchas enfermedades que nos afectan. El interés básico, por otro lado, es entender cómo funciona un sistema tan sencillo y que hace algo que tiene 30, 40, 50 nanómetros, esta cantidad de funciones. ¿De acuerdo? Ya veréis, intentar entender cuáles son estas técnicas de ensamblado para poderlas imitar, para fabricar otra cosa. ¿De acuerdo? Y luego por las aplicaciones. Tenéis que saber que nosotros trabajamos, los biólogos trabajan en esto, y ellos lo quieren usar los virus como vectores de liberación de fármacos. Claro, si un virus es capaz de burlar las defensas, aterrizar en una célula e inyectar ADN, pues bueno, que en vez de inyectar ADN, que inyecte, no sé, X, de la sustancia que sea. ¿Podemos llegar a tener un día algún virus que lo amastremos para que haga esa función? Pues es un candidato de partida, ¿de acuerdo? Bueno, ya se utilizan virus para tratamiento de tumores, ¿de acuerdo? Como vectores, hay muchos fármacos que ya utilizan virus como vector para la introducción de quimioterapia. Y luego ya veréis algunos como los para hacer moldes y demás. Aquí tenéis las referencias de gente que trabaja haciendo entidades anticancerígenas, digamos, a partir de virus. Y a mí esta es la que me gusta como físico, ¿de acuerdo? Utilizar los virus como patrón para hacer otras cosas. ¿Cómo como patrón? Pues aquí veréis una historia, es decir, la idea es cómo llegar a hacer dispositivos electrónicos a través de virus. Esto ya se hace, de hecho hay una empresa en el MIT que la dirige Angela Belcher, ponéis Belcher, y ya veréis que la mujer está lo que hace. Entre otras cosas, empezó con estos papers y ahora tiene una empresa que vende además cosas. ¿Qué es lo que vende? Pues la señora tiene un rebaño de virus. En vez de ovejas que dan leche, pues tiene virus. ¿Y qué hacen estos virus? Los tiene amaestrados. Bueno, realmente los han mutado.
Son virus del virus mosaico del tabaco. Es un cilindro. Es un virus cilíndrico que está hecho con una proteína que tiene una forma triangular y que se ponen unas al lado de otras como si fueran los peldaños de una escalera de caracol. Y entonces esa estructura de escalera de caracol, muy compacta, una escalera muy compacta obviamente, que no puede subir porque está toda llena, esa espiral, en el medio tiene un canalillo. Y ese canal que está ahí, bueno, ahí estaba. Y no se sabe qué función tiene biológica para ese virus. Pero a esta mujer se le ocurrió mutar la proteína, o sea, mutar el ADN del virus, para que cuando sintetice una proteína que tiene forma de peldaño, el interior de lo que va a estar en la parte de la proteína que va a estar en el interior del canalillo, que fuese electropositiva. Con un grupo, pues amino o fosfato o lo que sea, en este caso. O sea, la mutó para tener una carga positiva o negativa concreta. En este caso negativa, para ser electropositiva, atraer cosas positivas. ¿Y eso para qué sirve? Pues bueno, cuando este virus se introduce en una disolución, ¿de acuerdo? Pues los canalillos se llenan de agua. Si la disolución hay sales de sulfatos de cobalto, sulfatos de cobre, carbonatos, ¿qué pasa? Pues los cationes se sienten atraídos por las partes negativas que hay en el interior. Y entonces se empiezan a depositar de forma natural en el interior del virus. Y después de mucho tiempo se han ido depositando y lo que forman es el interior, se les ha formado un cilindro metálico. Cuando ha pasado un tiempo, sabes que todos los virus que tienes allí han hecho eso, ¿qué haces? Pues lo metes en el horno, le das un calentón de 2 minutos, lo subes a 60 grados, la proteína se desnaturaliza, se va a freír espárragos, pero te quedan los nanohilos. ¿Y esos nanohilos para qué sirven? Como uno a uno es muy difícil agarrarlos para usarlos por un circuito, esa aplicación, aunque está en la cabeza de mucha gente, no se produce. Pero sin embargo los hilos, estos hilos nanohilos metálicos, son hilos que tienen una gran capacidad eléctrica. Porque si uno cuando estudia la teoría de los condensadores, que alguno habrá que lo ha estudiado, hay un considerador, hay uno que es el cilíndrico y que va con el logaritmo de R y no sé qué, su capacidad, bueno, pues tienen una capacidad muy grande, un hilo, debido a su forma, ¿de acuerdo? Más que de una esfera. Y al tener una gran capacidad significa que pueden acumular mucha carga eléctrica. Utilidad, las baterías de los móviles, pues ahí. Panasonic. Si son Panasonic, ya están hechas con virus. Las baterías están hechas con metales que están hechas con un proceso de virus. Y por eso tiene una empresa esta mujer en el MIT. Entonces, un biólogo puede ganar pasta con la tecnología, la nanotecnología, sí. Es decir, puede ganar mucho dinero, en este caso esta mujer, pero necesita saber de muchas cosas, ¿de acuerdo? No solamente la biología tradicional, pero es mucho ingenio. Esta es una persona además con mucho ingenio. ¿De acuerdo? Ahí veis todas las referencias. Y otra cosa que gusta a los biólogos y a la gente básica es porque cuando uno habla de nanorobots, ¿de acuerdo? Algún día vendrán a lo mejor, pero los nanorobots mejores que tenemos hoy en día son estos. O sea, son máquinas de matar. O sea, son máquinas adiestradas después de cientos de millones de años para hacer una función. Matan sin querer, o sea, no tienen nada personal contra nosotros, lo hacen para sobrevivir ellos, pero son capaces de hacer más de 50 funciones en 30 nanómetros. Es una burrada. Nosotros cuando hacemos hoy en día, veréis aquí mucha gente que os van a contar en el curso, nanopartículas, y que las funcionalizan. Una nanopartícula es una cosa que es pequeña, vale, pues es pequeña, la primera función es ser pequeña, si es una función. La segunda es que la funcionalizas para que reconozca una proteína de una membrana. Y la tercera es que igual la pongo un marcador. Y a lo mejor es magnética, y así la puedo guiar. Bueno, 4 funciones. Y si la caliento, mata, bueno, 5 funciones. Nosotros hacemos nanopartículas hoy en día, o objetos, por llamarlos robots, como una navaja suiza, ¿de acuerdo? Pero solo de 5 cosas. Pero es que los virus son navajas suizas de 50. Y ya las tenemos ahí trabajando. Entonces hay mucha gente que dice, vamos a utilizarlas. ¿Para qué vamos a empezar a hacer todo el recorrido que ha hecho la naturaleza cientos de millones de años para hacer esto nosotros? Bueno, los virus icosaédricos. Esto a la gente que hace física le gustará porque cuando uno empieza a trabajar mucho con virus pasa lo siguiente. Primero descubre que es un icosaedro, que es una de las figuras platónicas, uno de los 5 sólidos platónicos, y es porque es el que más empaqueta, el que mejor empaqueta las cosas. ¿De acuerdo? En el que más volumen puede, el que maximiza el volumen con la menor superficie posible. Por eso lo hacen los virus, porque los virus lo que quieren es viajar ligeros, o sea, ser lo más eficaces posibles.
tiene una cosa muy pequeña que empaquetar, su misión es su tesoro, ¿no? Como en la película esta del Señor de los Anillos. Pues el tesoro del virus es su ADN y lo cuida y va muy bien empaquetado lo más posible, va ensamblado. Pero cuando Caspar y Klug se dieron cuenta de cómo es la estructura de un virus, se dieron cuenta que es una estructura muy aburrida. Claro, ¿por qué es aburrida? Porque significa que es un icosaedro que el exterior suele estar hecho con muy pocas proteínas. ¿Por qué? Porque como si tuviera que sintetizar muchísimas proteínas, la cadena de ADN sería gigantesca. Porque entonces necesitarías mucha información para que la cadena de ARN fuera pasando y dice, bueno, la primera proteína sintetizada, la segunda, la tercera. Pero, ¿qué hace el virus? Sintetiza una, dos o tres, como mucho, que se reconozcan entre sí para ensamblar una estructura muy rápidamente. Y así el ADN también es pequeño. Para no complicarse la vida. O sea, es muy eficiente. ¿De acuerdo? Tendréis que saber que en la teoría de la evolución dicen que la evolución sin los virus no es posible. Porque muchos de los cambios evolutivos que empiezan a experimentar las especies tienen que ver con el ciclo lisogénico, en el que la cadena de virus está incorporada a la especie y durante su reproducción el código genético de la especie ha cambiado. Y eso es una parte tan importante en las mutaciones como la radiación o otras cosas. Y hay mucha gente dice que la más importante de hecho es la presencia de virus. Es decir, que a lo mejor no se podría explicar la evolución sin la presencia de estos virus, que son los que van haciendo cambios en las especies. Dicho eso, ahí queda. Bueno, como al final tenemos una estructura, ¿qué es un virus? Cuando es icosaédrico, hexágonos. ¿De acuerdo? Son estructuras triangulares, pero lo que vamos a representar de esa manera. Bueno, lo que voy a contar es igual que los nanotubos de carbono. Solo que cuando uno hace un nanotubo de carbono, eso es infinito, y luego en una dimensión se enrolla y hay que cortarlo y se enrolla, pero el otro es infinito. Y en el caso de un virus, hay que cortar un patrón hexagonal, pero luego hay que cerrarlo sobre sí mismo, como un fullereno. ¿De acuerdo? Bueno, los cierres son siempre en estructuras de pentágono, como en el fullereno, como el balón de fútbol. 5. No puedes cerrar algo con estructura hexagonal. Tiene que tener puntos de 5. ¿De acuerdo? Y como tiene que ser regular, bueno, al final la idea es que, por ejemplo, un virus se puede hacer de la siguiente manera, y eso lo vais a ver luego. Con 60, o sea, y ahora veréis algunos ejemplos. Hay un número que se llama H y otro que se llama K, que tiene que ver con el número de veces que recorro en la dirección H o en la dirección K, ¿de acuerdo? Ese dibujo es de hexágonos. Si H es 2, significa que voy a tener un virus que tiene 2, si H es 3, 3 hexágonos o 4, ¿de acuerdo? Y en la dirección K puedo tener 1, 2, 3 o 4. Cuanto más grande sea H y K, significa que más grande es el virus, está formado de más proteínas. ¿De acuerdo? Pero son siempre las mismas, 1, 2 o 3, ¿vale? No es... Pero siempre es el mismo patrón. Esa cantidad T es muy importante, que puede ser 1, bueno, ahí salen las reglas, pero lo que me dice es cuántas proteínas voy a tener necesarias. Por ejemplo, si T es 1, significa que estoy con el 60, necesito 60. ¿De acuerdo? Cuando H es 1 y K es 1, T es 1, entonces el número de proteínas es 60. Entonces un virus icosaédrico, el más sencillo, tiene 60 proteínas. Y si fuera 2, ¿de acuerdo? O 3, pues se puede calcular enseguida. Las proteínas, además, pueden, por la forma en la que están ordenadas, fijaros, pueden ser monómeros. ¿Qué significa un monómero? Que son proteínas que están no apareadas son 60, como en el C60. Son 60 posiciones equivalentes y están todas a la misma distancia. Y uno ve como un balón de fútbol. Pero si uno dibuja el fullereno y la proteína las aproxima, por ejemplo, en la zona que son pentágonos, las pone más juntas, ¿de acuerdo? Como si deformase y pusiera los pentágonos más, hiciera pentágonos más pequeños, eso sería una proteína que tiene 5, eso sería un pentámero, una proteína con 5, ¿de acuerdo? O podríais tener proteínas de A2 juntas o de A3, todo depende de cómo las agrupo, ¿de acuerdo? Y eso lo vais a ver en los dibujos. Esto sería la estructura de 60 monómeros. En cada una de las facetas del triángulo hay 20 facetas triangulares y tenemos 3, ¿de acuerdo? Pero están separadas unas de otras. Pero puedo tener 30 dímeros. Es las mismas proteínas, pero que las estoy moviendo en tal forma que están apareadas. Y esto sería, tengo o las 60 proteínas aisladas, o 30 juntas de A2, o 20 de A3, o 12 de A5. ¿De acuerdo? Y todos los virus tienen este tipo de esquema, si son icosaédricos, de T1.
Ahora puedo tener T9, 91, lo que queráis. ¿De acuerdo? Entonces la estructura se complica. Pero dentro de cada hexágono las podría tener también o a dímeros o a pentámeros. Esto no es problemático. Entonces todos los virus son así. Los virus, estas estructuras a partir de ciertos números no existen. Bueno, esto si os recuerda mucho es a los fullerenos o a los C60. La nomenclatura, solo que antes de que inventaran los físicos ya la tenían los biólogos. Y para una situación más complicada, en la que tienen vértices de 5. Pero como no se conocían, pues parece que los descubrimientos de la nomenclatura de la quilaridad de los nanotubos es de los físicos. O de los, pues ya, desde el año 80, 70 y tantos la manejaban en biología. ¿Qué ocurre? Son mundos que no nos conocemos. Y entonces tenemos que muchas veces que reandar cosas. Cuando una persona que hubiera leído de virus, a lo mejor le hubiera costado nada hacer un análogo para los nanotubos o los fullerenos. Ya lo tenía hecho de eso. ¿Qué tipo de virus vamos a estudiar nosotros? Un virus muy pequeño, de 25 nanómetros, el MVM, que ataca a las células de los ratones, de las mamas de los ratones, además, de los ratones hembra en este caso, y que sintetiza 4 proteínas que son pequeñas, son una proteína pero que tiene muy pequeñas modificaciones unas respecto de otras. ¿De acuerdo? Esto es una foto que veis ahí abajo de lo que sería la cristalografía del virus obtenida con rayos X. Se ve la corteza, toda la corteza está identificada átomo a átomo, varios millones de átomos, y el interior del ADN, el ADN interior, pero no todo, sino solo la conexión del ADN con la cubierta de la cápsida. ¿Sabéis por qué? Porque cada virus, el interior está descolocado de una forma. Como no son idénticos, el exterior sí, pero el interior hay pequeñas modificaciones y cuando uno lo mete en rayos X, el exterior es cristalino, pero de dentro, de uno a otro hay diferencia y sería amorfo. Entonces, como es amorfo, no puedes hacer rayos X. Entonces no puedes saber salvo las zonas de ADN que conecta con el exterior. Esto yo no entiendo, entonces os lo pongo aquí como una receta, que quien quiera hacer cómo cultivar virus en su casa tiene todo este ser recetario, es decir, se infectan las células, se diluyen en el medio modificado Rubelco con un suero bovino fetal, se pone tal, entonces lo que haces es un cultivo de virus, los tienes, los cultivas, luego los centrifugas, los separas, puedes hacer separaciones los que están, como tú haces una foto, tú puedes en un momento dado, mientras estás haciendo el cultivo, tienes virus que estaban en ese momento en fase cápsida, en otro momento en fase cápsida llena y en otro momento cápsida medio llenar. Y luego con técnicas de centrifugación, por ejemplo, puedes separarlos, o electroforesis. Y entonces tú puedes seleccionar solo virus vacíos, o virus llenos, o virus a medio llenar, para hacer tu estudio. Y eso lo hacen los biólogos ya muy fácil. Luego se va con el virus al microscopio de transmisión, y es lo que veis aquí a la derecha. Si está vacío, veis la figura de arriba, y si está lleno, veis la figura de abajo. Pero en la de abajo se ha eliminado la zona interior que no se puede ver. Y átomo a átomo, hay una base que se llama Viper, donde todos los virus, estos que os he dicho, los 7000, están las coordenadas de todos los átomos. O sea que quien quiera se las descarga, son varios megas de datos y luego los puede dibujar. Ya está, o sea, eso es una cartografía de los virus. A la derecha es lo mismo, pero lo que se está viendo es la densidad electrónica asociada a cada átomo y entonces da una especie de estructura pues, más suavizada. Y esto se muestra sencillamente para que veáis que un virus tiene simetrías del propio unicosaedro, una simetría pentagonal si lo veo por un vértice, una simetría triangular de orden 3 si la veo por una cara y una simetría de orden 2, ¿de acuerdo? Como he visto en las clases anteriores a la mía, pues otra simetría especular o de orden 2 si lo veis por una arista. ¿Qué hacemos con los virus? Con el AFM, jugar al baloncesto, al básquet. Agarramos nuestra punta de FM, nos acercamos al virus y lo que hacemos es medidas el líquido de las propiedades mecánicas del virus para distinguir de los que están llenos de los que están vacíos. ¿De acuerdo? Y hacemos los mismos ciclos de indentación para poder, lo mismo que os he explicado antes, pues se hace en cada uno de los virus y en varios puntos del mismo virus. Se hace en líquido, esto ya lo sabéis todos. ¿Y qué es lo que yo voy a medir de aquí? Cuando estoy en contacto,
La constante elástica que mide mi aparato es una mezcla de la constante elástica de la palanca y de lo duro que sea o blando el material. Si el material es infinitamente duro, no se deforma y lo que aparece solo es la constante elástica de la palanca. Pero si el material es blando, la constante efectiva que aparece es una mezcla de las dos. Bueno, como yo sé eso, y yo sé la constante elástica, que además ayer os enseñé cómo se calibraba, pues sencillamente puedo despejar la constante elástica del virus. Es decir, que yo puedo hacer una medida de cada virus y ver cómo es de duro, uno a uno. Entonces, se hace esto muchas veces, ¿de acuerdo? Y se van viendo pues, cuáles son las constantes elásticas del virus, etcétera, uno a uno, para muchas muestras. Esto es un trabajo de chinos, o sea, de becarios, vamos. Esto lo hace un becario habitualmente. Cuando uno ha tomado muchas muestras, pues dice, voy a hacer estadística. Y dice, pues vamos a ver, ¿qué hemos hecho? Pues le dice, por favor, ¿por qué no haces, de todas las medidas que has hecho, separa aquellas que la imagen que tenías era la del virus en simetría 5, o en simetría 3, o en simetría 2? Para distinguir, para ver si pasa algo. Es decir, ya que tiene una pelota de baloncesto siempre va a ser eso. La igeometría no interviene, pero aquí que tienes tres simetrías tan claras, bueno, pues entonces primero se hace FM, se ve si el virus estaba en la 3, 2 o 5, y luego se hace la presión y se guarda en su respectiva estadística. Y eso es lo que da. Esa distribución es la distribución de constantes elásticas del virus vacío. ¿Qué se observa? Que son muy parecidas. Cuando uno hace la media, el virus de simetría 5, el de 3 o el de 2, tiene siempre 0,58, 0,56. ¿De acuerdo? Newton metro. Ni que decir tiene que tenéis que saber que para poder hacer este experimento no estoy haciéndolo con un cantilever de 50 Newton metro. Porque si es durísimo, no veo nada. O lo parto. Si en cuanto haga así un poquito, lo hundo. Tienen que ser cantilever de 0,5 a 1 Newton metro. Para que sea del orden de magnitud de lo que estoy mirando. ¿De acuerdo? Segundo, pues ya sabemos esto. Bueno, ¿esto qué significa? Que en el fondo, aunque parece un icosaedro, se parece más a una pelota de baloncesto. Porque da lo mismo, la constante elástica da lo mismo de la cara. Y claro, si uno lo mira ya con cierto detalle, una vez que sabe eso, dice, bueno, pues es verdad que parece una pelota. Una pelota con algunos abultamientos, como ves en la figura derecha. Pero es muy esférico. Y ahora le decimos al becario, en este caso la becaria era Carolina. Carolina, y estos son números de trabajo, búscame todos los, porque esto se hace a mano, es elegir de tu rebaño de ovejas, en este caso de tu rebaño de virus, uno a uno, y decir, venga, algunos se le escapan, cuando hace con la presión con la punta, pues el virus se va, porque tienes que pillarlo que esté anclado bien al sustrato. Hay algunos que están de lado y no tienen ninguna de las tres simetrías mostradas. ¿De acuerdo? Esto es un trabajo de becaria. Entonces, para su tesis doctoral. Entonces llega y dice, venga, hazme la estadística. Pues resulta que los virus, en este caso cuando están llenos de ADN, tienen constantes elásticas muy distintas. No es lo mismo estar en simetría 3 que 2, 5. Y lo que se observa es que el modo más duro es la simetría 2. Por algún motivo, 3 y 5. El 5, de hecho, es muy parecido al de la cápsula pura y dura. Pero las otras cambian totalmente. Bueno, ya hay una publicación, o sea, me refiero, ya se sabe algo que no se sabía antes y ya dices, bueno, hubiera salido lo que hubiera salido en una publicación. Porque si no pasa nada estando lleno, dirías, es que la distribución por dentro es homogénea, pero ¿qué uno puede pensar? Que si es homogénea por dentro como una pelota, hubiera dado lo mismo la presión y no tendría que cambiar. Pero cuando cambia tanto es que el ADN que hay dentro, por dentro no toca lo mismo en todos los sitios, que cuando están mirando el de 5, allí no está tocando porque da lo mismo que esté vacío y por dentro no siente ninguna presión, pero en cambio en los sitios de 2 o 3 sí que el ADN que hay dentro le pasa algo. ¿De acuerdo? Modelo de, esto lo habéis visto ayer, estos son los modelos que se utilizan, los modelos de Hertz que utilizamos para ver las cosas. Esto sencillamente sirve para decir que los modelos de Hertz no valen. Cuando hacemos las simulaciones les tenemos que interpretar, los modelos de Hertz no valen porque los modelos biológicos, en el caso de los virus, se parecen más al modelo de cáscara vacía. Obviamente, porque un virus tiene más similitud. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que hace el experimental. Tiene una foto del rebaño de virus, que lo está viendo desde arriba, en vez de ovejas, esto es virus visto desde un helicóptero. Serían ovejas vistas con un helicóptero, pero en este caso es virus visto con nuestra punta, y vas aterrizando una a una y vas diciendo orientación, presión, fuerza, y lo guardas.
O sea, esto, la medida esta lleva a hacerla segundos, pero luego el análisis, semanas. Porque es un proceso manual, o sea, esto es artesano. No es que tengas un software que le digas, software, hazme esto. Ni se puede programar, ¿no? No, si tienes un software, el software se llama Becario Carolina, ¿no? Modelo Carolina 3.5. Bueno, lo que se hace es buscar los tres tipos de simetría, como os he dicho, y lo que se puede comparar es lo que se ve con rayos X con AFM. Fijaros, en algunos casos muy concretos, la simetría que se ven son muy similares. Obviamente, rayos X tienes mucha más resolución atómica. En AFM no la tienes atómica, 10 nanómetros, pongamos 2 nanómetros, en este caso 2 nanómetros. Pero tú puedes ver muy bien la configuración proteica y da información complementaria, ¿de acuerdo? En el otro caso te tienes que ir a un sincrotrón a hacerla, y es muy costoso, te lo tienen que aprobar, lo decía, pides un tiempo, puedes ir una vez al año, y el otro es una máquina que por 50.000 euros, 70.000 dólares la tienes en tu laboratorio. Y entonces funciona bastante bien para muchas cosas como las que os estoy mostrando. Bueno, esto es lo que quiero decir. Cuando uno hace la gráfica fuerza-distancia, es lineal, no tiene una fórmula. Esto de lineal significa que se ajusta al modelo de las cáscaras vacías, no al modelo de las bolas duras. ¿De acuerdo? Y por eso es importante saber qué modelo se aplica. Este es el trabajo. 194 cápsidas vacías fueron analizadas, 155 cápsidas llenas fueron analizadas. ¿De acuerdo? Los resultados experimentales ya los vuelvo a poner aquí resumidos. ¿De acuerdo? Y entonces tú puedes sacar unas conclusiones. Aquí ya hace ciencia ficción, los biólogos les encanta esto. Dice, bueno, pues es que entonces el virus este cuando muta, o sea, alguna función tiene que tener, esta dureza tiene que ser para algo. El que el modo 3 y 2 sean... Y ellos, ¿sabes con qué lo enganchan? Con que la liberación del ADN siempre es por el 5. El poro donde se libera el ADN a la célula es el 5, y por eso tiene que ser siempre el más blando. Mientras que los otros tienen que estar muy protegidos, por eso son más duros, las otras fracciones. Entonces ellos dicen que, o sea, de alguna manera, la evolución del sistema hace que con el tiempo se vayan endureciendo las caras 3 y 2, porque por esos sistemas no sería tan fácil. O sea, el modo 5 es la aguja que te permite inyectar, pero si tuvieras que inyectar a través de una cara 3 o una 2 sería menos eficiente, porque la presión la concentras en secciones más grandes, ¿no? Entonces esto es una hipótesis, pero ellos dicen cómo es la teoría evolutiva de cómo el ADN juega un papel estructural hasta dentro del virus. No solo es llevar la información, sino que forma parte de la estructura del virus y de la estructura de este robot, digamos, de 3 dimensiones, tiene un papel estructural. No solo es el pasajero, sino que también tiene una función estructural. Entonces esto coges y te lo pongo en una revista. De esa parte más especulativa solo puede hacer alguien que sabe mucho de biología, pues yo todo eso no lo sé decir. Es obvio. ¿Qué modelos hacemos entonces los teóricos para explicar estas cosas? Iré rápido. ¿Podemos hacer lo que se llaman cálculos ab initio? Un cálculo ab initio de primeros principios con un software que trate toda la estructura electrónica y tal. No. ¿Por qué? Porque un software de este estilo, que hay muchos, Siesta, Gaussian, demás, ya lo veréis, con 1000 átomos explota. Y aquí estamos hablando de cientos de miles de átomos. No podemos hacer simulaciones ab initio. Simulaciones de dinámica molecular clásica con potenciales muy sencillos, para Lennard-Jones y demás, tampoco. Millones de átomos con Lennard-Jones es casi inviable. Necesitas ir a un superordenador por los temas de memoria. Significa que las aproximaciones que tenemos que utilizar son de otro tipo. Las simulaciones que usamos nosotros se llaman coarse graining. Coarse graining significa que reemplazas toda la proteína por una partícula. O sea, esto es la aproximación de los físicos a lo burro. Toda una proteína con todas sus características, con una proteína, y ¿cómo ve a la proteína de al lado? ¿Con qué? Pues con un potencial, que es lo que ustedes llaman los físicos. Entonces tú lo que estás simulando en el fondo es como 12 partículas unidas entre sí a través de potenciales. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese modelo tan sencillo, hay un artículo de Reguera y Zandi que ya demuestran que justo los utilizan para demostrar por qué los icosaedros son las estructuras más estables entre los virus y no otras. ¿De acuerdo? Por temas energéticos. Entonces yo lo utilicé pues, para simular una estructura muy tonta, un virus lleno. ¿Cómo simulo un virus lleno? Un interior que interacciona con un exterior, y el exterior está formado por 12 estructuras. Y entre ellas que se ven. Y digo, voy a ver esto que da en el ordenador, y hago una simulación muy sencilla.
pongo mi virus, que en el fondo es como si fuera una estructura llena de muelles, la pongo apoyada en la cara, en el vértice o en la arista, y la presiono, la deformo para ver qué respuesta me daría. Y lo que descubro es que el modo 3 es más duro que el 2 y es más duro que el 5. Pero el experimento es el 2 el que es más duro, el 3 y el 5. Luego este modelo no vale. Entonces, uno se mosquea, pues dice, después de un mes trabajando para hacer esto, pues resulta que no le sale. ¿De acuerdo? ¿Qué hace entonces? Pues con un colega holandés va a hacer programas de elementos finitos. Un ingeniero sabe muy bien lo que es un sistema de programa de elementos finitos. Es un programa con el que uno diseña un coche, un satélite o cualquier cosa y cómo se deforma, o cómo conduce el calor. Son softwares comerciales, Abacus, hay varios. ¿De acuerdo? Y por eso, y se usan para hacer piezas de todo tipo. ¿Qué hacemos nosotros? Planteamos, esto que viene aquí es el software de elementos finitos. Puede haber dos maneras. Si uno tiene un becario muy astuto, que pierda 2 años en hacer un programa de elementos finitos, que solo simplemente es traducir las ecuaciones que voy a poner en el software. O es más astuto, o sea, y consigue que el gobierno le dé 4.000 o 5.000 dólares y compra el software ya hecho, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones que hay ahí dentro, ¿de acuerdo? Las de equilibrio, de formación, las de constitutivas, la recompatibilidad, no voy a entrar en detalles matemáticos porque esto es aburrido, y luego lo que se trata es que tú simulas tu estructura como si fueran pequeños cubitos que se ven unos a otros, y cada cubito es como una pequeña esponjita que tiene un módulo de Young, un coeficiente de Poisson y con sus propiedades mecánicas, y luego todo junto es una estructura que podríamos hacer el experimento aquí con una esponja grande. Apretas a un lado y ves cómo se deforma el material. Bueno, pues eso lo haces, pero en el software, sin hacer el experimento. Y esto es lo que hacemos nosotros. Agarramos nuestro virus y usamos la misma técnica ingenieril, cogemos nuestra cápsida, la descomponemos en elementos finitos y eso es el resultado de una simulación. Hacemos una carga puntual y deformamos. Y yo entonces puedo saber, y lo puedo poner esa carga en la cara 3, en la 5, en la 2. ¿Qué me da? Primera cosa, como yo no puedo simular, fijaros, esto es muy costoso. Pongo 10.000 elementos solo en la cápsida de fuera, el interior está vacío. Pues si tuviera que llenar todo el cubo, necesitaría 30.000 o 40.000. Entonces ya el ordenador se empieza a resentir y es muy lento. Pues vamos a simular primero solo la cápsida. Pero en la cápsida yo puedo poner distintos grosores. Entonces cada cubito de materia es un trozo de proteína que tiene unas propiedades típicas de las proteínas, un módulo de Young o un gigapascal, lo que sea. Pero tengo que poner un cierto espesor de esa capa. Bueno, entonces lo primero que hago es ¿qué espesor pongo? Pues hay una cosa muy divertida. Cuando yo hago para distintos espesores de la cápsida, si empiezo con espesores muy bajos, el modo 5 es más duro que el 2 que el 3, y si los pongo muy grosos, el modo 3 es mayor que el 2 que el 5. Pero hay una región que es en torno a 2 nanómetros de espesor que me da los 3 modos parecidos. O sea que un virus, ¿de acuerdo? Un virus da la casualidad que tiene el espesor para tener los 3 modos iguales. ¿Eso es azar? ¿O es algo de la evolución para dar eso? Pues llega el biólogo y empieza, pues es que el virus vacío se tiene que comportar isótropamente porque no tiene nada que liberar, no tiene que tener ninguna orientación favorita en su movimiento en el interior, bueno, lo que sea, ¿no? Pero, ¿es que es azar o no? A nosotros no sale por azar, vamos, por azar sale del cálculo. Yo no puedo decir, me creo el cálculo. Bueno, pues ya es una primera coincidencia que está bien. ¿Qué hacemos a continuación? Calculo, bueno, esto es lo que os decía, lo hacemos. Y luego lo que hacemos a continuación es, rellenamos. Como yo no puedo rellenar toda la cápsida del virus, porque es muy costoso, lo que empieza es a crecer mucho el espesor, para ver cuál es la tendencia. ¿Qué ocurre si relleno mucho el espesor? Lo que veis aquí. Que el modo 3 es más duro que el 2 y más que el 5. Luego, un virus más gordo, o sea, si el interior fuera homogéneo o todo compacto, como una pelota de fútbol, saldría 3, 2, 5, que por cierto es lo que salía con mi modelo tan tonto. El orden 3, 2, 5. Claro, porque su modelo, la esfera interior, es como una esfera que está apretando en todos los lados por igual. Ahí no hay mucha información y el modo 3 es más grande que el 2, que el 5 y coinciden las dos cosas, pero no explican los experimentos. ¿Qué hacemos? Pues vamos más allá. Bueno, yo sé que el virus por dentro está contactando con zonas concretas del ADN del interior.
como si fueran pequeñas cuñas, que las puedo saber por los rayos X y que son siempre las mismas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué hago? Simulo esas cuñas. Y lo que hago es que pongo estructuras cilíndricas en los sitios donde yo pienso que puedan estar esas cuñas. ¿Y dónde pueden estar esas cuñas? Si esto es una proteína, el triángulo de una proteína, pueden estar ahí, ahí, o ahí, o ahí, o ahí. Pues simulo todas. ¿Vale? Y resulta que hay 3 candidatas a explicar los resultados experimentales y 2 que no. Y las 3 candidatas son estas, en las que la cuña está cerca de la arista. Claro, esto es de perogrullo. Es que la arista es más dura, simetría 2, porque debajo tiene las cuñas del ADN. O sea, justo el ADN dentro es una esfera, digamos, y salen cuñas, pero justo donde hay 2 es cerca de la arista. Y coincide con los experimentos. Y cuando hacemos la simulación, en este caso con esto, sí que obtenemos que 2 es mayor que 3 y mayor que 5. Luego así, un resultado experimental, que se sabe con rayos X, lo podemos corroborar con una simulación, con las medidas de T. ¿De acuerdo? Esto es como CSI, todo encaja. O sea, ya hemos resuelto el caso. ¿Lo hemos resuelto? No, porque ¿qué problema hay? Que las simulaciones me dan valores todavía muy lejanos de los de verdad. Me dan la tendencia, pero no valores que me expliquen las 3. Pues en eso estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y esto es lo que unas cosas funcionan bien, otras funcionan regular y otras pues no estamos muy contentos y tenemos que seguir en ello. Pero ya viene el papel de estelar de los biólogos. ¿Qué hace un biólogo? Pues magia, borras, o sea, magia. Dice, vamos a ver, si me estás diciendo que las cuñas están chocando con la proteína y son los responsables de esa interacción de endurecer, yo te la reblandezco. Quito la interacción. ¿Te queda así? ¿Cómo? Porque lo que hago es una mutación en el ADN para que cuando la cadena esté enrollada ahí dentro, la proteína, el ADN que va a estar ahí, ese contacto le voy a poner unos grupos repulsivos en la zona del contacto. O sea, ADN a la carta para hacer No puedes meter muchas mutaciones porque si cambias mucho la cadena, eso no es un virus viable. Pero si las induces las justas, bueno, pues esto lo que hacen es que esto viene explicado aquí, esa región de contacto inducen 2 mutaciones. Las familias mutantes 58A1A y la 13A1A, que lo que hacen es que ciertos puentes que hay de contacto los eliminan. Cambian las